Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Qué gran oportunidad tenemos hoy, para sentarnos a desmenuzar un tema que, la verdad, es sumamente complejo. Hola, sí, estoy de acuerdo. Es un tema denso, pero fascinante. Totalmente. Y para quienes nos acompañan regularmente, bueno, ya saben que el objetivo de este espacio es tomar fenómenos multifacéticos y analizarlos desde todos sus ángulos. Y hoy, tenemos entre manos un estudio de caso verdaderamente excepcional. Así es, porque no vamos a hacer un repaso superficial de titulares de noticias o algo así. No, para nada. Vamos a adentrarnos en la intersección exacta, donde colisionan tres fuerzas monumentales de nuestra era. Fíjate, tenemos la devoción religiosa profunda, la lealtad inquebrantable hacia una figura de autoridad y, por supuesto, la arquitectura de las redes sociales. Ya. Y el análisis de hoy se centra en un fenómeno muy particular surgido alrededor de la Iglesia La Luz del Mundo, o LLDM como también se le conoce. Exacto. Hoy nos basamos en un conjunto de notas y fragmentos de texto titulados YouTubers de LLDM, representantes de la Iglesia o voceros de su líder. Ese título ya nos da una gran pista. Y nuestra misión aquí, el objetivo de este análisis, es comprender cómo una comunidad religiosa con raíces históricas sumamente profundas y una estructura vertical muy definida, pues reconfigura por completo su narrativa defensiva al trasladarla al ecosistema digital. Claro, y todo esto detonado tras un proceso judicial de altísimo perfil. Exactamente. Queremos comprender la metamorfosis de esta comunicación de crisis cuando, fíjate en esto, no es manejada por relacionistas públicos profesionales, sino por creadores de contenido motivados enteramente por la fe. Y antes de sumergirnos de lleno en las profundidades de este análisis, creo que es vital, súper importante, establecer el marco de nuestra conversación de hoy. Sí, una regla de imparcialidad fundamental. Así es. Para toda la audiencia que nos escucha, el propósito de este espacio es observar e interpretar los mecanismos de comunicación digital y los patrones sociológicos que emergieron de este evento. Mantenemos una postura de observadores externos. Claro, el enfoque es puramente analítico. No estamos aquí para tomar postura sobre el caso legal ni para avalar las visiones particulares del contenido. Nos interesa la anatomía de los mensajes. Al cual, entender el cómo y el porqué de estas dinámicas de grupo en la era del Internet, dejando que cada persona saque sus propias conclusiones. Bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos con la cronología, que es clave. Sí, porque la cronología de este fenómeno nos sitúa en un momento de ruptura espectacular entre dos universos que operan con lenguajes y reglas diametralmente opuestas. Los tribunales de justicia por un lado y el vasto océano de las redes sociales por el otro. Exacto. El punto de ignición de este caso ocurre en 2019 con el arresto en la ciudad de Los Ángeles de Nason Joaquín García, el líder internacional de la Luz del Mundo. Y posteriormente la situación alcanza un nuevo clímax procesal con su declaración de culpabilidad en el año 2022. Ese arco temporal es fundamental para entender la magnitud de este choque mediático. Totalmente. Porque hasta antes de 2019, La Luz del Mundo era una institución monumental, con millones de fieles y una sede imponente en Guadalajara, en México. Sí, una sede inmensa. Pero su perfil público rara vez trascendía más allá de los estudiosos de la religión o de sus propios círculos. Y el arresto transformó esa realidad en cuestión de horas. De ser un referente religioso, pasaron a ser una noticia de impacto global. Y el contraste mediático es fascinante, sobre todo si observamos cómo las conferencias de prensa de la Fiscalía de California marcaron la pauta inicial. De pronto un liderazgo que, se discutía en términos teológicos dentro de los templos. Pasó a dominar las portadas. Exacto, portadas de medios del calibre del Los Angeles Times. En México la cobertura fue absoluta. Ocupó el horario estelar de los noticieros nacionales, los paneles de debate, las columnas de opinión. Fue un torrente de información pública. Información basada en expedientes, fianzas, cargos penales y procedimientos legales. Y aquí, fíjate, es donde encontramos la primera gran observación de las fuentes. A ver, cuéntame. La bifurcación radical de la narrativa. Imaginemos un prisma que divide un rayo de luz en dos espectros completamente distintos. Me gusta esa imagen. Por un lado, el ámbito legal avanzaba con una rigidez clínica. En las cortes hablaban los documentos y las sentencias de manera objetiva. Claro, un vocabulario de tecnicismos jurídicos. Exacto. Era un lenguaje frío,
Sin embargo, simultáneamente, en el entorno de las plataformas digitales comenzó a gestarse una narrativa paralela y muy diferente. Es como observar dos transmisiones en vivo del mismo evento, pero narradas en idiomas incomprensibles el uno para el otro. Y ese fenómeno nos lleva a uno de los hallazgos más reveladores de las notas. La transformación de YouTube. Sí, YouTube como el nuevo púlpito. Resulta increíblemente llamativo que este contrarrelato no se gestó desde los altares físicos, ni usando los canales oficiales de comunicación de la Iglesia. Fue orgánico. De manera descentralizada surgieron decenas de creadores de contenido, asumiendo el rol de defensores. Lo cual es un cambio de escenario brutal. Personas comunes sentadas frente a las cámaras en sus propias casas. Y lo fascinante aquí es la naturaleza y el enfoque de ese contenido. Estos canales no surgieron para defender la estructura doctrinal histórica de LLDM. No estaban dando clases de teología, digamos. Para nada. El objetivo era singular y enfocado: defender a capa y espada la inocencia absoluta de su líder, a pesar del proceso legal. Y el repertorio de mensajes que inundó este nuevo púlpito digital estaba compuesto por consignas muy claras, diseñadas para el impacto inmediato. Las fuentes citan mensajes como «es persecución». Ajá. O es complot. Es complot a gran escala, sí. También es prueba divina y, por supuesto, la premisa fundamental de «el apóstol es inocente». Son frases cortas, contundentes. Que no buscan el debate intelectual. Y si analizamos el tono, estos mensajes no actúan como representación jurídica. Transforma YouTube en un nuevo atrio digital. Un atrio, claro. Sí, en la arquitectura de las iglesias, el atrio es el patio exterior. Es el espacio donde la comunidad se reconoce, donde se fomenta la pertenencia antes de entrar al templo. Esa metáfora del atrio es sumamente ilustrativa, porque al observar la dinámica, el video en sí mismo es el sermón, pero la sección de comentarios se convierte en ese patio exterior. Es donde los usuarios interactúan y se validan mutuamente. Exacto. Comparten su angustia frente a las noticias externas y tejen una red de contención emocional enorme para mantener la identidad del grupo. Este espacio no se usa para predicar doctrina profunda, sino para reforzar esa cohesión interna frente a la crisis. Y esto nos lleva a un dilema central que plantea el texto. Una pregunta crucial extraída de las fuentes, y cito, ¿estaban defendiendo la doctrina o la figura de un hombre? Esa es la gran pregunta. Y para entenderla, hay que mirar el trasfondo histórico que ofrece el texto. La luz del mundo ha enseñado históricamente que el apóstol es absolutamente indispensable para la salvación. No es un simple administrador. No, es concebido como el enlace vital. Y esta enseñanza clave provoca que cualquier crítica al líder sea percibida inmediatamente como un ataque directo a la fe entera. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque mientras el líder predicaba, digamos que esa infalibilidad se sostenía en los márgenes de la fe. Claro, en el terreno espiritual. Pero cuando el líder acepta los cargos penales ante un tribunal estadounidense en 2022, la discusión abandona de golpe el terreno exclusivamente espiritual y entra brutalmente al ámbito legal y público. Las reglas de la infalibilidad religiosa chocan de frente con la evidencia material. Exactamente. Y se destaca que estos youtubers no son voceros institucionales ni analistas neutrales. No, se han posicionado como defensores personales de Naasón Joaquín García. Y esto abre una pregunta muy incómoda para la comunidad, que menciona el texto. ¿Cuál es? ¿La fe está centrada en Dios o en un hombre? Una pregunta durísima. Y esa desconexión con la realidad legal se hace súper evidente al observar lo que estos creadores de contenido no hacen. Los silencios dicen mucho. Muchísimo. Según las notas, hay cosas que simplemente omiten. Número 1, no citan documentos judiciales. Nada de actas ni expedientes. Nada. Número 2, no analizan la sentencia. Y número 3, de manera abrumadora, no reconocen la declaración de culpabilidad. El proceso legal, físico, es borrado del universo digital que han creado. Y en su lugar se enfocan puramente en la narrativa de la persecución. Se canaliza toda la energía en esa épica. Y el texto original hace una distinción brutal. Oficialmente, la Iglesia tiene portavoces y comunicados redactados con lenguaje neutral. Pero lo que pasa en redes es emocional. Es sangre y sudor, digamos. Exacto. Eso no es representación jurídica, es lealtad. Y esa lealtad opera bajo mecanismos muy interesantes.
La sociología religiosa, y aquí el texto lo menciona, utiliza un término clave para describir este fenómeno. El blindaje cognitivo. Ese mero. El blindaje cognitivo. ¿Podrías explicarnos detalladamente en qué consiste este concepto para quienes nos escuchan? Con gusto. El blindaje cognitivo es cuando una comunidad cerrada interpreta cualquier evidencia externa, por más objetiva o verificable que sea, como un ataque directo y malintencionado. O sea, recategoricen la información. Exactamente. Dejan de evaluar los hechos. Cualquier reportaje o sentencia judicial pierde su valor factual y se etiqueta como parte de una conspiración para destruirlos. Para visualizarlo, es como la dinámica de una fortaleza medieval, ¿no? Llega un mensajero con un documento legal o noticias externas y desde adentro ni siquiera leen el papel. Asumen que el mensajero es un acto de guerra. Claro, elevan el puente levadizo y se preparan para el asedio. El puente levadizo es al rechazo inmediato y la etiqueta de persecución es el escudo. Pero a ver, ¿cómo funciona esto en la práctica? Porque la lógica diría que ante tanta prueba, el grupo se fragmentaría. Eso pensaría un observador externo. Pero el blindaje cognitivo tiene un efecto paradójico. La presión externa actúa como una fuerza que fortalece la cohesión interna del grupo frente a la crisis. El asedio se convierte en una herramienta de cohesión. Tal cual. Cada nuevo revés legal deja de ser una derrota objetiva y se transforma en una medalla de honor espiritual. Entonces, ¿qué significa todo esto? Llegando a la síntesis del autor de las fuentes, la conclusión central es bastante reveladora. ¿Lo es? Muchos de estos youtubers no representan formalmente a LLDM. Lo que representan es la defensa emocional y espiritual de su líder. Son los guardianes de la identidad colectiva frente a una realidad que amenazaba con fracturar su mundo. Y esto nos lleva a la reflexión final del autor de la fuente. Adelante, retomemos esas palabras. El texto señala que una institución religiosa grande puede sobrevivir a muchas cosas. Puede sobrevivir a la burla pública, a la crítica, a investigaciones periodísticas y a una crisis legal severa. La maquinaria institucional siempre encuentra forma de seguir operando. Exacto, pero el autor lanza una advertencia dura. Lo que no siempre sobrevive es la pregunta interna, esa crisis silenciosa de si la fe cae cuando cae el centro de dicha fe. Esa es la verdadera discusión. Cuando la columna vertebral se ve comprometida por la realidad secular, es una reflexión muy profunda para ir cerrando, pero me gustaría, antes de despedirnos, lanzar un pensamiento provocador, algo inédito para que nuestra audiencia lo medite por su cuenta. Me parece una excelente idea. Perfecto. La pregunta es, ¿qué sucederá con la próxima generación de creyentes que crezca educada enteramente por estos algoritmos? Es un escenario inquietante. Muy inquietante. Porque si el ecosistema digital está diseñado para mostrarles únicamente esta narrativa de defensa emocional y persecución, es posible que en el futuro las realidades legales y los tribunales dejen de tener importancia objetiva frente a una verdad fabricada medida en Internet. Es un cuestionamiento que va mucho más allá de este caso particular. Define los retos del consumo de información hoy en día. Totalmente. Llegará el punto en que la lealtad dictada por un algoritmo supera la verdad legal. Bueno, con eso en mente, nos despedimos cordialmente por hoy. Agradecemos muchísimo a la audiencia por acompañarnos en este profundo y complejo análisis. Así es, muchísimas gracias y los invitamos a seguir cuestionando cómo consumimos y defendemos la información en la era digital. Hasta nuestro próximo análisis a fondo. Hasta la próxima.